Hola, ¿qué tal? Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. ¿Qué les han parecido estas meditaciones en el segundo libro de Samuel? Anhelamos verdaderamente que Dios esté hablando a tu vida, te esté trayendo principios prácticos para que podamos ir avanzando, ¿verdad?, en nuestra relación con nuestro Dios Todopoderoso. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Te agradecemos que te suscribas a nuestro canal y te agradecemos también que puedas compartir esta bendición con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en el segundo libro de Samuel, capítulo número 3, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: una larga guerra. Y es que al inicio del versículo número 1 precisamente se lee lo siguiente: hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Parece ser entonces que el tiempo fue avanzando y no llegaba la paz entre esta nación que se estaba fracturando, buscando un líder para que siguieran adelante. Y en medio de esta situación, esta guerra se va alargando. Y sabes, creo que también nosotros como cristianos estamos viviendo una guerra espiritual que se ha ido alargando. En medio de esta guerra que estamos viviendo nosotros vamos a aprender entonces a confiar en nuestro Dios, a mantener nuestra vida siempre alerta, usando la armadura del Señor que se menciona en el libro de Efesios capítulo número 6. ¿Qué podemos aprender entonces de esta meditación del día de hoy? Bueno, por lo menos creo que hay dos cosas que nos gustaría dejar en tu corazón. La primera de ellas es la siguiente: a pesar de las guerras, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y es que el versículo número 1 entonces sigue diciendo así: pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Este versículo nos habla entonces de que Dios estaba fortaleciendo a David en medio de la guerra. Y te cuento algo: cuando nosotros pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por dificultades, cuando enfrentamos esta guerra espiritual, una de las cosas que nosotros vamos a poder aprender aquí es que Dios va a ir fortaleciendo nuestra fe. Dios va a ir fortaleciendo nuestra paciencia. Dios va a ir fortaleciendo cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo que nosotros tenemos que ir madurando. ¿Sabes para qué? Para que sigamos creciendo y para que sigamos amando a nuestro Dios. Pero también en medio de la guerra, Dios, aparte de fortalecernos, nos bendice a través de la familia. Me encanta porque yo observo cómo aquí el versículo número 2 hasta el versículo número 5 se nos menciona que a David le nacieron hijos. Y qué mayor bendición que la bendición de tener a nuestros hijos con nosotros. Y fíjate que el versículo número 2 en adelante dice, por ejemplo: a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. En el versículo número 2 se dice: su segundo, Keliab. Ahí mismo el tercero, Absalón. En el versículo 4 dice el cuarto, Adonías. El quinto, Cefatías. En el versículo número 5 dice el sexto, Itream. 6 hijos está recibiendo David en medio de la batalla, en medio de la guerra, en medio de esta larga guerra que estaba viviendo. Y sabes, una de las mayores bendiciones que toda persona puede tener sencillamente es la familia, tener a nuestros hijos. Pero qué enorme responsabilidad y qué gran reto y qué gran desafío es poder tener a estos hijos, pero no tan solo tenerlos, sino amarlos, cuidarlos y procurar que ellos también se enamoren de nuestro Dios para que sean hombres y mujeres de bien. Sabes, Dios nos da el privilegio de ser padres, pero ese privilegio también conlleva una gran responsabilidad. Observo cómo David entonces tiene esta enorme bendición, pero sabes,
si nosotros consultamos la palabra, nos damos cuenta que David, a pesar de que había sido un gran guerrero, a pesar de que David había sido un gran rey, sencillamente no fue un buen padre y tampoco fue un buen esposo. ¿Qué aprendo yo en esta parte? Bueno, aprendo que debo de cuidar mi matrimonio. David aquí no tan solo tiene una mujer, tiene por lo menos 6 esposas en este capítulo de la palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender? Bueno, nosotros tenemos que entender que Dios ha puesto el matrimonio como algo muy importante, y tú y yo, si estamos casados, vamos a cuidar nuestra relación de matrimonio para que nuestro matrimonio se fortalezca y podamos también cuidar la vida de nuestros hijos. Revisando la vida de los hijos de David, observamos que Amnón, por ejemplo, violó a Tamar, y observamos que Absalón luego fue y mató a Amnón, y observamos que Absalón también se rebeló contra su padre, y después también Adonías, ya al final de la historia, también intentó suplantar a Salomón en el reinado. ¿Sabes? Esto me habla de que al final de cuentas nuestras bendiciones nosotros tenemos que cuidar de ellas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, para que nuestra familia pueda amar al Señor con todo su corazón y seguir adelante. Y esto me lleva a la segunda cosa que me gustaría dejar en tu corazón. Número 2, cuídate del pecado. Cuidemos nuestras vidas del pecado. Fíjate cómo dice el versículo número 6 hasta el versículo número 11. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se fortalecía cada vez más en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispa, hija de Aja, e Isboset dijo a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y le dijo: ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Hasta hoy he tenido misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Ahora tú me acusas de haber pecado con esta mujer. Sabes, en este pecado que aparentemente estaba ocurriendo, aunque Abner no lo está aceptando, pero a través de su reacción, creo que al final de cuentas nos muestra algunos indicios de que probablemente él había cometido ese pecado. Bueno, ¿por qué te digo que tenemos que cuidarnos del pecado? Bueno, porque de entrada yo observo aquí que el pecado número 1 nos debilita. Dice aquí en el versículo número 1 que la casa de Saúl se iba debilitando, y debido al pecado que estaba ocurriendo también. Sabes, el pecado también nos divide. Aquí vemos cómo Isboset, el rey, y Abner, su general, de alguna manera están en pleito debido al pecado que está ahí ocurriendo. Y sabes, el pecado muchas veces viene a dividir nuestras vidas. Nosotros como familias, nosotros como matrimonio, nosotros como una familia cristiana, vamos a cuidar de mantenernos unidos, siempre bajo una misma misión, siempre bajo un mismo propósito, el de amar a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces observamos aquí cómo el pecado muchas veces también siembra desconfianza. Isboset viene y le reclama a Abner porque ya no confiaba en Abner, miraba que Abner de alguna manera estaba fortaleciéndose, y era muy probable que Abner entonces hubiese querido suplantar el reinado, quitarle el reinado a Isboset de alguna manera, y entonces esto hace que nosotros desconfiemos. También el pecado al final de cuentas puede romper nuestro corazón y puede romper nuestra lealtad y hacernos desleales. Dice entonces el versículo número 9: traiga Dios sobre Abner el peor de los castigos si no hago como Jehová ha jurado a David, que trasladará el reino de la casa de Saúl y que confirmará el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Isboset no fue capaz de responder una palabra a Abner porque le temía. Sabes, el pecado nos vuelve desconfiados, el pecado nos vuelve desleales, y el pecado también nos llena de temor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar nuestra vida, vamos a cuidar nuestro matrimonio, vamos a cuidar el corazón de nuestros hijos para que el enemigo no los destruya, para que el enemigo no ponga en ellos ningún tipo de división y ningún tipo de pecado que al final de cuentas los separe de la gracia de nuestro Dios. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.